¿Te has preguntado alguna vez cuántas religiones existen? ¿Te has preguntado alguna vez quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estas preguntas han dado origen a una multitud de creencias y religiones que se practican en todo el mundo. Según estimaciones, hay más de 4.300 religiones en el mundo. Estas van desde grandes religiones globales hasta pequeñas creencias locales que solo unos pocos practican. Las religiones se pueden categorizar en monoteístas, que creen en un solo Dios, y politeístas, que creen en múltiples deidades. También encontramos personas agnósticas y ateas, quienes dudan de la existencia de deidades o niegan su existencia por completo. El origen de la religión se remonta a las primeras civilizaciones humanas. El sol fue una de las primeras deidades adoradas, visto como una fuente de vida y energía. A medida que las sociedades se desarrollaron, surgieron más deidades y prácticas rituales para explicar los fenómenos naturales y dar sentido a la existencia. La religión ofrecía un sentido de pertenencia y comunidad, ayudando a cohesionar a los grupos humanos a través de mitos, leyendas y rituales compartidos. Esta conexión espiritual y social fue fundamental para el desarrollo de las culturas antiguas. Entre todas estas religiones, 5 destacan por su número de seguidores y su influencia global: el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. El cristianismo es la religión más grande del mundo, con aproximadamente 2.3 mil millones de seguidores, lo que representa el 31% de la población mundial. Los cristianos creen en un Dios único y todopoderoso que se manifiesta en 3 personas divinas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Creen que Jesucristo, como Hijo de Dios, se encarnó, murió en la cruz y resucitó para redimir a la humanidad del pecado y ofrecer la salvación eterna a través de la fe en Él. La Biblia, como palabra de Dios inspirada, es el texto sagrado que guía la fe y las enseñanzas cristianas. El cristianismo es la religión dominante en América, Europa y partes de África. El Islam es la segunda religión más grande, con alrededor de 1.8 mil millones de seguidores, constituyendo el 24% de la población mundial. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, y en Mahoma como su profeta. En el Islam está prohibido representar a Dios en imágenes, ya que es un ser único e incorpóreo, y cualquier intento de representarlo visualmente sería una forma de idolatría, algo que se considera un grave pecado en la religión. Sus seguidores consideran al Corán como la palabra revelada de Dios y ven a Mahoma como el último y más importante de los profetas enviados por Dios a la humanidad. Los musulmanes creen en un destino predeterminado por Dios y en un juicio final en el que serán recompensados o castigados por sus acciones en la vida. El Islam es predominante en Oriente Medio, Asia Central y partes de África. El hinduismo es la tercera religión más grande, con aproximadamente 1.2 mil millones de seguidores, representando el 15% de la población mundial. Es una religión politeísta con miles de dioses, siendo los más importantes Brahma, Vishnu y Shiva. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y diversas del mundo. Los hindúes creen en el concepto del Brahman, la fuerza cósmica y espiritual que subyace a toda la existencia. Otra creencia central es la idea de la reencarnación, donde el alma, Atman, pasa por un ciclo de nacimientos y renacimientos, avanzando espiritualmente hasta alcanzar la liberación final del ciclo de la existencia. Los hindúes también enfatizan la importancia de los deberes y obligaciones, dharma, que cada individuo debe cumplir de acuerdo a su lugar en la sociedad y su etapa de vida. Las prácticas hindúes incluyen la meditación, los rituales, las peregrinaciones y la adoración de múltiples deidades a través de templos y símbolos sagrados. El hinduismo es predominante en India y Nepal. El budismo cuenta con unos 500 millones de seguidores, aproximadamente el 7% de la población mundial. Los budistas no adoran deidades, sino que siguen las enseñanzas de Buda para alcanzar la iluminación. El budismo es una de las religiones y filosofías más influyentes en el mundo. Sus seguidores, conocidos como budistas, creen principalmente en las enseñanzas de Buda, un sabio y maestro espiritual que vivió en la antigua India. En el budismo, la creencia central es que el sufrimiento es inherente a la existencia humana y que la liberación de este sufrimiento se logra a través de la iluminación espiritual. Los budistas creen en el principio de la impermanencia, es decir,
que todo en la vida está en constante cambio y nada es permanente. Otra creencia fundamental es la del karma, la idea de que nuestras acciones y pensamientos tienen consecuencias que afectan nuestro futuro y el ciclo de renacimientos. Los budistas buscan alcanzar el nirvana, un estado de paz interior y liberación del sufrimiento, a través de la meditación, la introspección y el cultivo de virtudes como la compasión y la sabiduría. El budismo es más común en Asia, especialmente en países como Tailandia, Japón y China. El judaísmo es una de las religiones más antiguas, con aproximadamente 14 millones de seguidores, representando el 0.2% de la población mundial. Los judíos creen en un solo Dios y siguen las enseñanzas de la Torá. Creen en un Dios único, todopoderoso y trascendente al que llaman Yahvé o Adonai. Una creencia fundamental en el judaísmo es la idea de que los judíos son el pueblo elegido por Dios para recibir y guardar sus enseñanzas. Los textos sagrados del judaísmo, como la Torá, los profetas y los escritos, son vistos como la palabra de Dios revelada a sus profetas a lo largo de la historia. Los judíos creen en un pacto o alianza entre Dios y el pueblo judío, que les confiere derechos y responsabilidades especiales. Además, la identidad judía se transmite a través de la herencia familiar y étnica, lo que confiere un fuerte sentido de pertenencia y continuidad a lo largo de las generaciones. El judaísmo es predominante en Israel y tiene comunidades significativas en Estados Unidos y Europa. No podemos olvidar a aquellos que se identifican como agnósticos o ateos. Los agnósticos, que representan alrededor del 16% de la población mundial, creen que es imposible conocer la existencia de un Dios. Los ateos, alrededor del 7%, niegan la existencia de deidades. La diversidad religiosa del mundo muestra la riqueza de nuestras experiencias como seres humanos. Ya sea que creamos en un Dios, en muchos, o en ninguno, nuestras creencias nos ayudan a encontrar significado y a conectarnos con los demás. La religión ha sido una parte fundamental de la historia humana, uniendo a las personas y dándoles propósito.